Bueno, seguimos con esta primera parte de la unidad 7. Vamos a ver lo que son los sistemas o formas de imposición personal a la renta, tanto de personas físicas como sucesiones indivisas. Esto vendría un poco a responder la pregunta de si un contribuyente tiene renta de diferentes orígenes. Por ejemplo, yo tengo un trabajo fijo, por ejemplo, pero a su vez tengo un rendimiento de una inversión financiera porque tengo un plazo fijo, por ejemplo. Eh, ¿qué hace el fisco con esos dos ingresos? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si con una inversión financiera yo en vez de ganar plata, perdí plata, por ejemplo? ¿Qué hace el fisco? ¿Los compensa y hace una suma global de todo? ¿O va a tratar las rentas por separado? Bueno, esto un poco viene a responder a esa pregunta. Por eso es que a grandes rasgos y en sus formas de alguna manera más puras tenemos un sistema cedular que se llama el sistema inglés, y otro sistema global, que es el sistema alemán, justamente en los dos extremos opuestos de cómo se resuelve esta cuestión. El sistema cedular inglés justamente propone las siguientes características. Cada tipo de rédito está sujeto a una alícuota proporcional diferente. Y acá hacemos hincapié en la palabra proporcional como justamente aquella alícuota que no varía, aunque varíe la base imponible. Es decir, siempre aplico el mismo porcentaje para cada tipo de rédito, ¿no? No es de alguna manera, no hay mm, una progresividad de alguna manera en este impuesto. La otra característica es justamente no compensación entre réditos y pérdidas de diferentes categorías y cédulas. Es decir, si yo gano en una y pierdo en otra, no se compensa. Otra característica es no aplico justamente alícuotas progresivas. Es decir, si una persona gana mucho más que la otra, le va a aplicar independientemente, digamos, del monto que tengan, la alícuota que corresponda a cada fuente. Por ejemplo, a las fuentes de lo que gano en el salario, le aplico un 10%, por decir cualquier cosa. Y las fuentes de renta financiera le aplico un 5%, pero eso se lo aplico a cualquier renta financiera, ¿no? Además, estamos hablando en ese caso de un sistema de imposición real. No sé si recuerdan por qué hablábamos de impuestos reales. Y justamente porque no tiene en cuenta las cuestiones, características personales del contribuyente, sino solamente la riqueza que está en juego eh, en el hecho imponible, que es justamente el ingreso que recibe. Una característica que de alguna manera se le diagnostica a esta forma de administrar los impuestos es que es de fácil administración, digamos, porque justamente se individualiza cada renta y sus respectivas deducciones y de alguna manera se simplifica el tratamiento, porque hay una fórmula única para cada tipo de renta. La, mm, la otra diferencia fundamental es que se presta al principio de discriminación de las rentas, es decir, permite en este caso discriminar las rentas, como se llama, ganadas de las no ganadas. Hay una aclaración respecto a esto que es, a continuación vamos a ver, pero hace alusión a aquellas rentas que son fruto del esfuerzo de la persona, del trabajo de las personas. Lo que nos interesa como fisco principalmente es mm, hacer de alguna discriminación, es de alguna manera una virtud del sistema tributario, discriminar estas rentas, porque justamente sería de alguna manera castigar el esfuerzo de las personas si le estoy dando el mismo tratamiento a las rentas producto del trabajo que las rentas producto de inversiones financieras o tenencia de algunos activos. ¿Mm? Lo que tratamos sobre todo es de premiar el esfuerzo y por lo tanto de grabar de manera más leve las rentas que son producto del trabajo. Si ustedes ven las características del sistema global, son justamente las características opuestas al sistema cedular. Entonces, mientras el sistema cedular trata cada rédito por separado con una alícuota proporcional, el sistema global lo que hace es hacer de alguna manera un conjunto, una suma total de todas las rentas de la persona, prescindiendo totalmente del origen,
a lo cual le va a aplicar una alícuota progresiva, como dice bien acá en la tercera característica. Hago una suma algebraica de las rentas y por lo tanto puedo restar, puedo compensar la parte negativa de mis rentas. Por lo tanto, lo que me queda es un impuesto más bien personal. No me queda un impuesto real como en el caso del el sistema cedular. Y me permite deducciones personales por mínimo de subsistencia, lo que se llama el mínimo no imponible, que sería el que yo prefiero como fisco no grabar porque es el ingreso que necesita la persona para seguir viviendo, cargas de familia, gasto de salud, etcétera. Se considera este sistema, de alguna manera como diagnóstico, se le hace que es de más difícil administración, porque justamente tengo que hacer una operación más compleja, de alguna manera, al eh, tratar diferentes rentas de manera global. Y en este caso, como vicio de alguna manera, es que no tiene la posibilidad de hacer una diferencia en el sacrificio para obtener las diferentes rentas. Es decir, no puedo discriminar las rentas ganadas de las no ganadas. ¿Ustedes saben cuál es el sistema implementado en nuestro país de lo que saben ustedes de impuesto a la renta? Bueno, primero hay que tener en cuenta, en nuestra ley de impuesto a las ganancias, hay rentas ganadas y hay rentas no ganadas. Las rentas ganadas son las que justamente derivan de mayor trabajo y son la cuarta categoría, mientras que la segunda y la tercera son justamente rentas no ganadas, derivadas principalmente de la colocación de capital. Hay una tercera, la tercera categoría es de alguna manera una combinación de ambas. Lo que tenemos en nuestro país, justamente respondiendo a esta pregunta de ¿qué sistema usamos en nuestro país? Bueno, nuestro sistema usa un sistema mixto, es decir, que combina el sistema uno y 2, el sistema inglés y el alemán, de alguna manera eliminando las desventajas que tiene cada uno. Entonces, como virtud vemos que distingue las rentas según su origen porque justamente aplica la primera, segunda, tercera y cuarta categoría, es decir, le da un tratamiento diferente. Por otro lado, permite sumar ganancias y pérdidas de todas las categorías, ¿m? Y a su vez aplica alícuotas progresivas para personas físicas de asociaciones indivisas en nuestro país, mientras que para las personas jurídicas hay una alícuota proporcional, es decir, hay una alícuota fija independientemente de la base imponible y para las personas físicas sí hay una progresividad. A mayor ingreso, mayor es la alícuota. ¿Mm? Entonces, fíjense que está de alguna manera compensando algunos vicios que tenían cada uno de los sistemas por separado. Y nos está quedando de alguna manera un sistema de imposición personal. Por eso permite justamente deducciones personales, como decíamos, mínimos no imponibles, cargas de familia, etcétera, y que nos queda un gasto personal para personas físicas y sucesiones indivisas. ¿Mm? Es decir, de alguna manera permite un tratamiento de una manera diferencial de las diferentes categorías y me permite de alguna manera compensar pérdidas con ganancias, pero sí hacer un gasto, en definitiva, un impuesto personal, dándole el carácter de progresividad, que es de alguna manera una virtud que se busca en, en la tributación. Nos indica, bueno, como diagnóstico dice, favorece una buena administración al individualizar cada renta y sus respectivas deducciones, ¿no? Y también tiene como ventaja que aplica un tratamiento diferencial a las diferentes rentas, ¿no? Favoreciendo aquellas que requieren el esfuerzo personal. Es decir, de alguna manera puedo hacer esta discriminación que les decía entre las rentas ganadas y las rentas no ganadas, de alguna manera premiando las rentas ganadas, las que son fruto del trabajo. ¿Mm? Hay una cuarta forma de administrar esta cuestión, que es, en nuestro país existe de alguna manera para algunos casos, que sería el sistema indiciario o presuntivo, es decir, aquel que en realidad no se guía por las cuestiones anteriores, sino que en todo caso establece renta mediante presunciones o indicios. Es decir, no teniendo acceso a tener efectivamente la base imponible de manera fehaciente, lo que hago es establecer algunas presunciones o aplicaciones que me
intentan arrimarme como fisco a la verdadera riqueza que tiene el verdadero ingreso, perdón, el verdadero ingreso que tiene la persona. En Argentina, la aplicación de esto, por ejemplo, se da cuando la AFIP, el órgano recaudador, cuando el contribuyente no haya presentado la declaración jurada o cuando resultan impugnables las declaraciones juradas que presentó, se hace de alguna manera una presunción de renta y eso es lo que rige en ese caso y de esta manera también se resuelve las cuestiones de renta de diferentes fuentes. ¿M?